Dios mejor que tenga misericordia de nosotros. Digo a alguien que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Entonces, yo creo, hermanos, que estas reflexiones de confrontación en la actualización son buenas, porque hay veces uno piensa, es que no están haciendo nada por nosotros o no nos han dado nada. No, ustedes tienen todas las herramientas. ¿Quiere que les haga una confesión? Y si están grabando, que corten y luego sigan grabando, para no meternos en problemas en el futuro. Vean. Y si no, de igual manera, que lo sepa la generación venidera. De las más de 150 congregaciones que tenemos en el distrito 28, la iglesia de El Socorro, junto con otras congregaciones como las de Pío XII y otras que me reservo el nombre, están cumpliendo con el objetivo de la gran comisión en rediles de discipulado, refanes y células. Están cumpliendo. Sin embargo, estamos fallando en procesos de consolidación. Si ustedes aquí, que Dios les ha dado unos grandes ministros y una secuencia muy bonita, se están quejando cuando les han puesto todas las herramientas, imagínense en otras 130. Aló. Donde algunos de sus líderes no se han preocupado por esto: didaque, enseñanza, seguimiento, procesos, porque a esto va la palabra, enseñanza. Entonces, cuando tenemos un contenido y nosotros seguimos enseñando y hacemos los procesos, eso lo hizo la iglesia primitiva. Si usted se da cuenta, en la Biblia dice: y todos los días, ¿en dónde? Por las casas no cesaban de ¿qué? Anunciar, enseñar, compartir. Interesante esto, ¿no? Entonces, yo sí considero, mis amados hermanos, que replanteemos nuestra situación y podamos trabajar. Segundo punto, ya para cerrar esta parte. El problema nuestro es que no es tanto que la gente nos llegue o venga, porque Dios en su infinita misericordia nos ayuda. El problema nuestro es en retenerlos. Tenemos una puerta por donde entran 100 personas, pero no sabemos las 5 puertas por donde se nos escapan y se nos van. Y allí es donde hemos venido a trabajar hoy. Y los voy a confrontar por la Biblia. ¿Qué hizo la iglesia primitiva para consolidarlo y que usted pueda decir: realmente a mí me hace falta esto porque tengo todas las herramientas? Cierro paréntesis. Segundo aspecto en los hechos de consolidación: la palabra koinonía, todos sabemos que indica comunión, indica comunión, y es subrayada por la fraternidad, el compartir la fe y la vida con el gesto concreto de compartir los bienes materiales, conocimientos. ¿Qué pasaba con la koinonía entre ellos? Había comunión. Yo quiero entrelazar la consolidación de los hechos, con el aspecto que hacemos hoy en día con el trato interpersonal con los que llegan a nuestras iglesias. ¿Aló? ¿De qué estrato son aquí ustedes? Acá dicen 10, 2, 3. Muy bien, no, yo lo hablo en sentido evangelístico, ¿no? Para que no van a pensar otra cosa. Es por revelación, dijo el otro, ¿no? Relación. Sí. ¿Por qué les pregunto el estrato? Porque es que si usted nota los estratos en los niveles llamados altos, la gente es muy, díganla. No. La gente maneja unos protocolos de seguridad para ser un poco más elegante, ¿no? En otros manejan unos protocolos más abiertos. Pero ¿sabe qué es la ventaja de la iglesia?
que la iglesia dice que aquí no hay ni judío, ni esclavo, ni libre, aquí somos todos unidos en Cristo uno. Aquí no está el abogado, el licenciado, se le respeta porque dice la Biblia que al de honra, honra y al de respeto, respeto. Pero hablando en el marco de la familia de la fe, aquí no hay blancos, no hay negros, no hay ricos, no hay pobres, no hay hermosos, no hay feos, nada de eso. Entonces, la Biblia marca un aspecto especial en la coinonía, que tiene que ver con la comunión. Entonces, ¿por qué muchas personas desertan o se nos van o se sienten heridos en su susceptibilidad? Cuando los ignoran, aló, no los saludan, no los tienen en cuenta, no los atienden. Hay una cantidad de factores. Aunque se dé en el entorno que hayan otros niveles, pero si nosotros marcamos el principio de coinonía que hizo la iglesia primitiva, dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común. O sea, no se fijaban de cosas que nosotros a veces nos fijamos. Por ejemplo, cómo vino vestido, cómo tenía combinada la corbata. Pues ya eso entraremos a un curso de ética y glamour en otro espacio. Eso es otro espacio para no venir usted a decir, no, ya el pastor nos dijo que teníamos que andar de cualquier. No, señor. Estamos colocando lo uno sin dejar de hacer lo otro, sino que estamos hablando de cosas muy puntuales donde nosotros a veces hacemos la relevancia. La gente cuando llega a nuestra iglesia llega con una cantidad de prejuicios y cosas. Vienen de otra familia, de otro entorno social, de otro entorno cognoscitivo, pero aquí en Cristo, aquí en la iglesia, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo hacer el proceso de coinonía con las personas? Yo estoy sacando un artículo en Pío XI que se llama así: ¿cómo tratar con los estratos sociales? Y como su tema dice, ¿cómo tratar con un estrato 6? ¿Cómo tratar con un estrato 5? ¿Cómo tratar con un estrato 4? Un estrato 3, un estrato 2, un estrato 1, un estrato 0. Y créame que nos está funcionando. Entonces, nosotros debemos saber la coinonía, cómo manejarla con las personas. Porque hoy en día la gente son muy susceptibles. Si lo saludan, si no lo saluda, se debe manejar lo que es el tacto. Y algunos que yo soy muy alegre, muy amigable, y hay algunos que cuando yo los voy a saludar en mi iglesia, de una vez, sí, de una vez me colocan la distancia, sí, hermano. Y eso, usted tiene este brazo enyesado. Sin embargo, cuando ellos ven, Guille, por favor, Guille, come here. Estaba mirando a una hermana que saluda así. Voy a hacer el ejemplo cómo yo trato de sincronizar con el que me saluda así, hablando de la coinonía. Ya sabes, ¿no? Mira lo que hablo, y con esta ahí. Eso, una llave. Y le estoy dando el mensaje. Estamos conectados. En otra ocasión que él me hace así. Ojo. Eso. Pero si yo me le quedo también así, estamos marcando una distancia. Pero poco a poco, la llave. Gracias. Un proceso. ¿Estamos, hermano? Saluda al que está a su lado. Conservadora, ¿no? ¿No pasa? Bueno, entonces, amados, vamos a manejar bien la coinonía.
3, 4. Me encanta. No. Vale. No. Ahí está. Sí, no. Ya todo, ya está. Ya, ya Guille. Sí. Que usemos los micrófonos porque la transmisión entonces está quedando fuera. Sí. Entonces, bueno, han solicitado vernos aún de fuera del país en esta capacitación. Y diciendo todas estas cosas, no hablemos más de estas cosas. Ya no voy a hablar porque me van a ir por allá. Al dar inicio a esta etapa que la hemos llamado Conexión para el Crecimiento, en una de las tantas reuniones en el periodo de preparación de líderes y de la iglesia, lo que mi esposo acaba de decir de desobediencia, yo lo llamaba un desacato a las instrucciones. Nos hemos dado cuenta de en el tiempo que hemos estado acá, que ahí se genera una gran problemática en el primer paso a dar, y es el no tener esa capacidad de oír instrucciones. Y las instrucciones pues es una secuencia de pasos. Entonces, claro, ahí ya nos frustra un poco, bueno, el trabajo, porque al no oírlas y copiarlas y hacernos fidelizarnos a ellas, pues ya la cosa pues, no pinta bien. Entonces, el hermano decía de las falencias que podemos estar teniendo, porque las herramientas están dadas. Y bueno, a mí me gusta mucho cuando se parte de un conocimiento a un conocimiento de una realidad, y le agradezco, hermano, por permitirnos tocar nuestras realidades para poder perseguir una mejora. Y es
el asunto de recibir es algo que he estado pensando hace como un año tremendamente, de recibir cosas vivas, las cosas vivas que se nos ponen en nuestras manos, por ejemplo, los padres y las madres que nos ponen en nuestras manos hijos, criaturas recién nacidas vivas. Cuando nacieron nuestros niños, es una cosa que nos marca, es algo que nos queda para toda la vida, y que en lo personal, sobre todo con mi primer hijo, yo era aterrada cuando me pusieron a mi primer hijo en las manos. Yo no sabía cómo acostarlo, cómo envolverlo, no, eso le tocó a mi mamá venirse. Cuando ella me dijo, mi hija no la puedo acompañar, yo lloraba, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Dios bendito. Él tenía una conita como estilo Moisés, y un día lo cubría hasta todo con una sábana, el otro día con una cobija hasta la mitad. Eso, todos los días ensayaba algo diferente, tratando de protegerlo porque la casa era fría. Entonces, las cosas que hemos recibido vivas no se nos pueden morir en las manos. Lo que hemos recibido vivo necesitamos mantenerlo con vida y hacerlo crecer. Usted se imagina que recibamos hijos con la vida y matemos lo vivo, que nos den una mata, matemos la mata, nos dan un pescado, matamos el pescado. ¿Qué clase de manos son esas que todo lo que recibe vivo lo mata? Al no copiar las instrucciones y permitir que se genere por medio de las reuniones y todos estos recursos y herramientas, no se genere cambios de actitud, es propenso que una estrategia tan grande como esta que tenemos pueda morirse en nuestras manos. O sea, la estrategia macro es muy buena, hay un resultado macro, pero todas las casas, que son los pequeños piñones, los motorcitos individuales, necesitan generar vida para que no se corrompa lo vivo que nos ha llegado a las manos. Gracias, mi hermano. Y uno de esos, pues definitivamente es la coinonía, de lo cual hemos sido bastante impulsadores del tema. Dios le bendiga y gracias. Y a esto tengo una estrategia que usamos en la iglesia de Pío XII, se llama Operación Salmo 133. Operación Salmo 133. Sí, ahí está. Si les gusta, de gracia recibiste, da de gracia, está en la Biblia. ¿Cómo consiste la operación Salmo 133 en Pío XII en cuanto a la coinonía en nuestro tiempo? Yo doy 7 minutos máximo, mínimo 5 minutos para que el que esté al lado interactúe. ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga, me llamo fulano de tal. Se intercambian nombres, hasta ahí salen a tomar tinto en Juan Valdés. Sí, para que vayan y vienen con orden. Exacto, gracias. Eso es parte de esta coinonía. Entonces, en la operación Salmo 133, todos los domingos en Pío XII, en la segunda dominical, salen buenos lazos de amistad y ya tenemos el primer matrimonio. Sí, entonces eso permite que las personas se relacionen, se integren, creen lazos de amistad, y de eso es muy bonito e importante. Entonces, mis amados hermanos, continuaremos con esta estrategia. Tercer punto, ekomai. La palabra ekomai en griego indica gran agradecimiento. En la iglesia primitiva era muy común entre los discípulos las oraciones, el compartir juntos, hacer estudios de hogar, entre ellos y otros temas. El eukomai como tal va de la mano de la coinonía, pero ya este eukomai va más profundo porque va ligado al interactuar, al compartir y enseñar, que es la base de los estudios de hogar. Por eso dice que era el compartir la palabra, y ahí venían unos ingredientes importantes que tenían que ver con el devocional. Si usted ve la estructura de Hechos capítulo 2 versículo 42, dice que
todos los días por las casas, en las oraciones, en la comunión, en el partimiento del pan, genera una estructura de cómo era esa comunión. O sea, ellos no hacían las cosas sueltas. Por eso me encanta Hechos, porque Hechos a uno le da las herramientas y las indicaciones, como decían nuestros pastores, las instrucciones. ¿Aló? ¿Cómo hacer el trabajo? Entonces, ellos en esa tercera parte, el escritor y los comentaristas organizan cómo los discípulos en los Hechos de los Apóstoles dieron los pasos de la consolidación. Y por último, la palabra diaconía, que está muy familiarizada con nosotros, que tiene que ver con el servicio. La tarea que originalmente era reservada a los esclavos. Siempre que hablábamos del servicio, era algo ubicado para los esclavos. Muy bien, pero esto tiene una trascendencia en el Evangelio de Jesús, que se hace servidor de todos, lo cual lo presenta el evangelista Marcos en sus escritos como el siervo, como el esclavo. Y a esto como tal invita a todos sus discípulos a seguir su ejemplo. El servicio pasa a ser una característica fundamental de la iglesia primitiva, y los diáconos eran personas encargadas de un servicio particular en la comunidad. Hagamos una diferencia entre junta local y diáconos, que a veces se confunde. Algunos piensan que los diáconos son los de la junta local. No, es que la junta local sale de los diáconos, que son los servidores. Cositas que se nos mezclan. O sea, aquí, ¿cuántos diáconos hay conmigo? Levanten la mano. Todos, que todos somos servidores. Pero levanten la mano los miembros de la junta local. Ah, ya somos pocos. Ahí está. Entonces mire la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, estos servidores o estos diáconos, entre ellos hubo uno muy sobresaliente. ¿Quién fue? Hechos capítulo 6. Pablo. No, todavía no. Entre esos diáconos hubo uno muy sobresaliente, con unas características. Esteban, muy bien. Y de él vamos a hablar un poquito, cómo él ayudó a ese discurso sincronizado entre el Antiguo y Nuevo Testamento y la apertura para que alguien fuese tocado por su martirio y que más adelante se convirtió en un gran apóstol. Entonces, esas cuatro dimensiones nos presentan a nosotros para algo importante. Por eso el libro de los Hechos en el capítulo 2:46 dice: y perseveraban ¿qué? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gustó esa palabra, sencillez de corazón. ¿Qué tan sencillo es usted en los grupos de amistad? Bastante, dicen, ¿no? ¿Qué tan agradecido usted es en ese grupo de amistad ahí en la localidad de Socorro Kennedy, en el sitio? ¿Aquí tienen nombre los grupos de amistad? ¿O los números? La casa número 5, ¿quién es de la casa? ¿Qué tal ahí? Casa número 7, ¿qué tal ahí? Casa número 10. ¿No está el de la 10? Ahí está el hueco. A ver, voy a hacer un llamado de lista mencionando algunos puntos. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esta palabra pan en las casas la voy a contextualizar no con comida, sino con la palabra. ¿Cómo le va con la palabra, el mensaje que dice aquí, el encuentro con la palabra, donde tiene un término, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Y tiene el siguiente contenido: lección 1, introducción, conocer y saber. Lección 2,
introducción, aceptar y vivir. Lección 3, inspiración. Lección 4, revelación. Lección 5, iluminación. Lección 6, interpretación. Y lección 7, meditación. Excelente. ¿Cómo le va al grupo de amistad número 1 con este contenido? Al grupo número 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, al 14, bien, al 15, al 16, al 17, al 18, al 19, al 20, al 21, bien, al 22. Uy, ya pensé que eran 100. Un aplauso para todos ustedes. Bien, muy bien. O sea que en esto vamos bien. ¿Quieres decir algo? Te veo con la intención. Sí, es que es una manera pedagógica de llamar a la lista, ¿no? A esto ellos perseveraban y compartían. Por eso fue que la iglesia se consolidó rápidamente. Yo estoy pensando en una locura, hermano Guillermo, a ver si me dice si sí o no. Yo ya le propuse a la Junta Local y Evangelismo el siguiente proyecto para estos días, sino que como estamos con el plan nacional, el portafolio lo estamos respetando. Tener un mes entero solo cultos por fuera, hogares, y luego hacer la evaluación. ¿Cómo nos fue haciendo un diagnóstico completo con la asistencia, economía, todo en la iglesia durante un mes, y cómo nos va a ir por fuera en el siguiente? Estoy pensando eso. Un día, jueves. Pero imagínate montarlo todos los días. Dale. Suba fue esta. Hace 23 años en Suba solo había una congregación, que es lo que hoy se conoce como Suba Costa Rica. Entonces me enviaron por la gracia de Dios a abrir la segunda obra, y nos dedicamos con el pastor en ese tiempo, el hermano Carlos Alejo Rego, y después de él con el hermano Pedro Cárdenas. Nos dedicamos que solo hacíamos la dominical en el templo, y todo lo demás lo hacíamos en la calle toda la semana. En ese tiempo se abrieron 7 obras más y quedamos con 9 obras. Yo salí de Suba hace 23 menos 7, ¿cuánto es? 16. Hace 16 años. Y no lo estoy diciendo porque salimos de Suba los que hacíamos eso. Salimos los que estábamos con esa visión y esa mentalidad. Hoy en Suba son 12 iglesias. Si abrimos 7 y éramos 2 más, son 9. Entonces en 12 años, en 14 años, ¿cuántas iglesias se han abierto? Saquen la suma, que es una matemática simple. Ahí tenemos las cifras. Entonces, mis amados, todo esto permite, dentro de una estrategia de arriesgarse, porque es que el evangelismo de consolidación, yo le he dicho a los hermanos de Pío 12, es para gente loca. Disculpe que mencione mucho mi congregación, pero ahí nos ha ido muy bien. Y ustedes, algunos son testigos. Esto es para gente loca.
Una de mis locuras que hice en esto de la consolidación en el primer año, miren esto, estrategia. Allá está una droguería. Entonces yo pasaba todos los días a las 7 de la mañana y hacía esto. Al siguiente día, martes 7 de la mañana, volvía por allí, abierto, hasta que la señora se puso alerta y el esposo, y llamaron a la policía. Aquí hay un negrito que pasa muy bien vestido y saluda, está haciendo inteligencia. El jueves que volví a pasar a la misma hora, estaba la policía y me llamaron. ¿Usted quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque es muy raro que alguien pase y salude sin conocer, mucho menos negro como yo y bien vestido. Pero mire el objetivo. Cuando la gente me interroga, yo saco mis credenciales, es que yo soy pastor, soy misionero en esta zona. Ya. Entonces la señora me dice, pero usted no es de los, ya saben, ¿no? Los del maletín. Le dije, no, yo soy de los verdaderos. Así le dije, de los verdaderos. Cuando la señora me ve como el de nuevo, como esa devoción, esa alegría, me dice, vea, yo tengo, señor, un familiar enfermo. ¿Será que usted puede orar? ¿Quién me han dicho? Claro, yo puedo orar, señora. Hicimos la oración por teléfono porque la tenían en un sitio de cáncer en el norte. Y después marcamos una visita y la gloria sea para Dios. Dios la sanó. Dios la sanó. Para resumirles el asunto, la señora que fue sana fue bautizada, los de la droguería también fueron bautizados, una hija que vino de Estados Unidos con un cubano, yo los casé en la iglesia, luego los bauticé también en el nombre del Señor Jesucristo después de doctrina, se fueron en un tiempo y hoy en día es una de las líderes en Castilla de estudios de hogar, refán, discipulado, por esa sencilla locura de estrategia. Mi segunda locura la hice en el portal de banderas, Transmilenio. Miraba las horas pico desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Entonces me iba y me paraba al lado de los del maletín, pero en otro ladito. Y todo el que iba pasando sacaba una tarjetica: si necesita ayuda espiritual, llame. Luego, después de las 9:30, me iba al salón a orar: Señor, que alguien me llame, que alguien me llame, toca y ora. Luego la llamadita: ¿usted es el señor John Jairo? Sí. ¿Por qué? Es que encontré una tarjeta en el piso. Ni siquiera los que alguien la tomó y la botó. Y que tengo este problema. Entonces comenzamos a marcar la cita, el horario, y así, hermanos, Dios me regaló 45 personas en 6 meses. A Él sea la gloria. Estrategias de locura. Entonces, si usted es un poco cuadriculado, discúlpeme la frase, metódico, y que de aquí así me enseñó el misionero tal o la misionera tal, y de aquí no me salgo, alguien lo va a mandar a mover de su sedimento. Pero hermano, en esto hay que ser muy estratégico, y esto funciona. Entonces los discípulos, en medio de la perseverancia, ellos, dice la Biblia, que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Subrayé esto para decir algo: el favor con todo el pueblo es que usted sea tan amigable, tan miel, hasta del que barre por allí, del que llamamos el ñero, de toda esa gente. Favor del pueblo.
El de la panadería, el de la esquina, el que hace la arepita, el de toda esa gente, favor del pueblo. ¿Por qué? Porque esa conexión de consolidación trae un resultado grandísimo. ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero ellos hacían su parte con las herramientas que Dios les había dado. Tenían todas las herramientas, pero ellos como discípulos tenían que hacer su partecita. Si nosotros, hermanos, pues no somos moneda para caerle 50,000 pesos. Me había olvidado decirle las normas. Durante las conferencias que hago y en el culto, celular que suene recibe una sanción pedagógica de 50,000 pesos para el proyecto. Entonces tú quedas exonerada y tú también, porque no lo he anunciado. Pero de aquí en adelante nombro de tesorero el hermano Pastor Rátiva para que él haga el recaudo para el proyecto de grupos de amistad. 50,000 de multas en Pío 12, aquí también. Bueno, muy bien. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, nos metemos en el plan de Dios para que Dios obre en nuestras vidas, Él dice en la Biblia que añadía. Por eso es que en esto del pensamiento hay un pensamiento para aquellos que estamos involucrados en el proceso. ¿Cuál es? Aquí está. Debemos ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los que hemos ganado para el reino de Dios. ¿Aló? ¿Y cómo los perdemos a los que hemos ganado? Por falta de seguimiento, de tacto, consolidación, de muchos factores. Entonces, hermano, bienvenido al mundo de la consolidación de la iglesia. Dígale al que está al lado, bienvenido. Muy bien. La consolidación en los hechos, estamos en el aspecto bíblico, tuvo 3 dimensiones de grupos culturales: a judíos, a samaritanos y ¿a quién? A gentiles. Aquí están los textos que lo acompañan: judíos, Hechos 2:5, a samaritanos, Hechos 8:4 al 15, y a gentiles, Hechos 10:45 al 48. Me gusta esta estructura por lo siguiente, que si leemos un poco detenido el aspecto cultural, social, económico, político y religioso del momento, los apóstoles en la gran comisión marcaron un proyecto que en la iglesia se usó hace un tiempo: que no se nos quede nadie sin atender su necesidad, o que no se nos quede nadie atrás. Qué bonito eslogan, ¿no? Que no se nos quede nadie. La comisión estaba dada en Hechos 1:8, y me seréis testigo, y ellos la cumplieron, ¿qué? Al pie de la letra. El pastor usó una frase: no fueron ni rebeldes ni desobedientes, sencillamente el mandato fue ese, y ellos ¿qué hicieron? Lo cumplieron, a judíos, samaritanos y a gentiles. El libro de los Hechos es singular, a duda, la jubilosa esperanza que invade todo el libro, originada por la obra del Calvario, la resurrección de Jesús y puesta en vigencia del nuevo pacto. Nos plantea un panorama especial que contiene la historia del desarrollo de la iglesia primitiva, comenzando con la promesa del poder espiritual para realizar la evangelización de todo el mundo. Ellos, la orden era hasta lo último de la tierra, y lo último de la tierra era la capital del Imperio Romano. Hasta allí ellos llegaron y cumplieron a cabalidad todo el proyecto. Por eso esta historia que se desarrolla en el libro de los Hechos nos dan a usted y a mí las herramientas para trabajar hoy en día y complementarlas como el mundo avanza. ¿Aló? Porque hubieron cositas que ellos hicieron que yo hoy en día no las hago. Abro un paréntesis: vender el apartamento, el carro, no lo hago. Ellos hicieron eso.
como pensaban que la venida del Señor ya estaba cerca, vendían todo y lo llevaban. Eso ahorita ya no se hace. Entonces, si usted se lo lee al pie de la letra, ay no, hermano, es que ellos vendían todo, todo lo tenían en común. Pues hermano, pues va a pasar trabajo. Hay cosas que debemos ubicarlas en el contexto. Pero como aquí no vamos a hablar de los errores que hicieron ellos y no los aciertos, entonces vamos a ubicarnos. Ellos hicieron estas partes para la evangelización del mundo, y en ese orden de idea habían unos aspectos sobresalientes. ¿Quiénes han leído aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles? Entonces es muy fácil lo que les voy a complementar. Tenían una vida de oración y comunidad. ¿Cuántos nos gusta orar? ¿A cuántos no les gusta orar? ¿Cuántos no tienen tiempo para orar? Que se levantan y por el afán, que el trancón, que me cogió la tarde, Señor Jesús, gracias, y salen. No, seamos sinceros, nadie lo va a criticar, tampoco lo vamos a colocar en disciplina, no. Tampoco lo vamos a multar, nada de eso. Ellos tenían una vida de oración y comunión. Segundo, el bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo. Tercer aspecto sobresaliente, el bautismo del Espíritu Santo. Apunten esos ítems. De estos aspectos sobresalientes únicamente saqué 6 en la primera fase. La segunda fase, que tiene que ver con la vida de oración, el bautismo en inmersión en agua, el bautismo del Espíritu Santo, había otro segundo bloque que era la organización eclesiástica. O sea, ellos tenían una estructura de organización. Estaban los apóstoles, estaban los diáconos, los que se encargaron también de servir a las viandas, los que se encargaron de la oración y la enseñanza. Había una estructura. No todos corrían para el mismo lado. Tercero, el establecimiento de los nuevos lugares de predicación. Eso se llama expansión y multiplicación. Y por último, la dirección del Espíritu Santo en la obra misionera. Quiere decir que ellos, en sus aspectos sobresalientes, se organizaron de tal manera que el equipo funcionó bien. Cuando hizo falta Judas, nombraron a Matías, que hizo parte de los 12. Luego los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Luego vino, el Señor mandó por estrategia la persecución, fueron esparcidos, y donde iban predicando, estaban estableciendo los lugares. A estos aspectos, entonces, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, este es el segundo bloque, vienen los siguientes puntos: la promesa del Espíritu Santo, la ascensión y la elección del sucesor de Judas. En este aspecto que se da en el capítulo 1 podemos notar el orden cronológico de eventos y sucesos que tuvieron los discípulos en cuanto a las cosas. En el capítulo 2 se ve la siguiente estructura de consolidación. Viene lo que fue la venida del Espíritu Santo, que esperaban en el capítulo 1. Viene el primer discurso de Pedro, y viene la vida de los primeros cristianos. Únicamente son pequeños tips para que usted los tome y los profundice con sus compañeros. Al darse la secuencia desde el capítulo 1 al capítulo 2 en la consolidación, mire cómo viene el capítulo 3 estructurado para la consolidación de los hechos. Dice la sanidad del cojo y el segundo discurso de Pedro. Si usted ve en el primer discurso de Pedro, capítulo 1, en ese mensaje, ¿cuántos se convirtieron? 3,000, ¿sí o no? Y si vemos en su segundo discurso, ¿cuántos se convirtieron? En 2 mensajes, ¿cuántos fueron los convertidos? Pero eso no fue gratis. Porque si usted observa el capítulo 1 y el capítulo 2, tiene una trascendencia. Primero, capítulo 1, obediencia. Quédense hasta que sean revestidos. Capítulo 2, esperan la promesa y comienza Dios a operar en los milagros. Capítulo 3, la sanidad, y viene Dios a respaldarlos. Como viene todo este encargo, en el capítulo 4 de los Hechos, se ve como ya ellos, Pedro y Juan, por tener tanto éxito, son confrontados con las autoridades de turno. ¿No?
nuevo código de policía. Estoy contextualizando lo que pasó allá y lo que está pasando hoy en día. Aló. Ya usted y yo no podemos salir por allí como antiguamente. Ya eso hay que replantearlo. Hay que hacer unos permisos, unos protocolos, una secuencia. Aló, hermano, pero es que Dios me mandó fue a predicar. Los discípulos en la consolidación, aunque esto hacía parte de una persecución, lo puse allí para dar a entender que hay autoridades que van a regular cosas, pero que en medio de estas cosas pidieron valor, pidieron en oración, y la Biblia dice que el lugar donde estaban, ¿qué? Tembló, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Quiere decir que en los momentos de confrontación ante las autoridades de turno, curso de oración, seguir doblando las rodillas y clamar al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Que no se nos olvide esa parte. El capítulo 4 presenta que los que creían, todas las cosas las tenían en común. No había acepción de una sola comunidad. El capítulo 5 presenta otro fenómeno que le he puesto aquí: la fira. Quiere decir que en el paso de los hechos y la iglesia primitiva se presentó y no pasa nada. ¿Aló? Estoy siendo realista y me estoy confrontando a mí mismo, porque uno debe ser el martillo sin tenaza para acá y para allá. Me han llevado pañuelos de personas y que para que ore por ellos y no pasa nada, a no ser que yo no me dé cuenta. Le pregunto, ¿le ha pasado a usted algo sobrenatural en su redil de discipulado que usted diga, uff, esto me marcó? Muy bien. Entonces, las maravillas y las señales nos siguen a nosotros y se dan en el momento que Dios la va a usar para cumplir un propósito. Y para que se cumpla ese propósito, usted y yo tenemos que estar, ¿qué? Preparados y dispuestos. En el capítulo 5 vinieron las persecuciones. ¿Se ha sentido usted perseguido, desanimado en su grupo de hogar, en su redil de discipulado, en su grupo de amistad, donde usted a veces dice, hoy no tengo ganas de ir, es que no vino fulano de tal? Son persecuciones, yo llamo persecuciones emocionales. ¿A cuántos se han sentido desanimados como John Jairo Espinosa? ¿Cuántos han sentido con ganas de tirar la toalla como John Jairo Espinosa? ¿Cuántos han sentido como que ya como que no aguanto? A mí me pasa todo eso. A mí apenas, ustedes son de otro planeta entonces. Pero yo le tengo una solución: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque yo no tenga fuerza y esté cansado, hay uno que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario y que nos lleva de triunfo en triunfo, en victoria y en poder y en poder. Y aunque hayan venido los desánimos y los momentos de las persecuciones emocionales, sociales o físicas, hay uno que sigue sosteniéndonos y sustentándonos hasta el día de hoy, el cual es digno de la gloria, la honra y la alabanza. Por eso, aunque ellos tenían persecuciones, dice que el Señor siempre estuvo y estaba con ellos, porque dice la Biblia que confirmaba el Señor. Miren la consolidación en el capítulo 6, cómo se fue dando. Vino la organización eclesiástica, la elección de los diáconos, de los servidores, vino la estructura. Y me encanta lo que Guillermo hace aquí, porque tiene todo organizado. Tiene sus grupos, sus estructuras, sus líderes, las casas. ¿Cuál es la estructura de los grupos de amistad? Quiero que venga un líder a un micrófono y diga: la estructura de mi grupo de amistad es esta y esta. ¿No tienen estructura? Bueno, entonces
de grupos de amistad. Es primero que todo tenemos un anfitrión, que es la casa del lugar donde se hace el estudio. Tenemos un líder, que es el hermano que da la enseñanza. Tenemos un asistente, que es el que suple cuando el líder no puede ir. Y tenemos un asistente de niños, que es el que se encarga de dar las clases especialmente para los niños, asistente a los grupos. Esa es la estructura que tenemos. Muy bien, excelente. O sea que ustedes también están bien ubicaditos en el paso de la consolidación. Solamente ajustar algunos puntos. También entre ellos hubo el primer mártir. Voy a contextualizarlo. ¿Existen mártires aquí en el Socorro, en estos grupos de amistad? ¿Aló? ¿Hay algún mártir? Cuando yo llamo mártir, voy a especificarlo: alguien que esté pagando el precio. Porque la consolidación se compone de todo esto. Por eso lo tuve, yo dije, Dios mío, dirígeme cómo lo enfoco. Dios me dijo, primero mi palabra, después lo técnico. Entonces, en la consolidación se debe pagar un precio. Mi pregunta es, ¿cuántos estamos pagando el precio en la consolidación de la obra? Tiempo, recursos, trasnocho, oración, ayuno, dedicación, seguimiento, cantidad de cosas que a uno a veces le duele la cabeza. Yo anoche me acosté a la 1 de la mañana haciendo esto. Claro, yo soy aquí un mártir. Ubicando cosas, aunque ya tenía unas cosas listas, yo dije, no, esto para allá no me queda bien, tengo que complementarlo con esto, y mi esposa, negro, ven a acostarte, amor, aguanta. Entonces, se debe aprender a pagar un precio. Que usted sea, hermano, vea, en esto hay que esforzarse. A esto, hermano, hay que ser muy diligentes. En ocasiones uno a veces tiene que hasta la cucharita a un lado por cumplir los objetivos, porque si nosotros nos relajamos en los laureles o nos borró lo que Dios me enseñó por el estrés hermano, y les confieso, bien vestido, yo de todo lado he procurado vestirme bien. Me senté en el andén de la calle principal de la capital de Dar Salaam así, y comencé a llorar como un niño chiquito. Digo, Señor, pero ¿por qué a mí? Problemas con el idioma, lejos de mi familia, lejos de todo el mundo, dizque predicando tu palabra y tu evangelio, ¿y por qué me haces eso? Y llore y llore y llore. Cuando estaba en esa posición tan deprimente, me habló el Espíritu Santo. ¿Por qué lloras? Regresa a la embajada. Yo, Señor, pero ¿para qué voy allá si allá me echaron? Regresa a la embajada. Me paré como un niño chiquito y regresé a la embajada, y allí Dios tenía la respuesta y la solución. Porque llegando a la embajada, un negrito menos simpático que yo, lo saludé en inglés, no me respondió, me dijo que hablaba portugués, le dije mucho mejor, vamos a hablar entonces, y me presenté, me dijo, no se preocupe, misionero, yo soy secretario del cónsul en la República de Mozambique, aquí en Tanzania, y soy mozambicano, vivo hace 15 años en Dar Salaam y yo le voy a colaborar. Cuando él me dijo eso, yo sentí un alivio y una respuesta en Dios. Había sacado un documento del Swahili a la lengua africana de la Biblia que decía Kono ukunualia namungu namoya, que quiere decir cuál es el verdadero bautismo aprobado por Dios. Y luego se lo di al mozambicano, le dije, quiero que me estudies esto y me lo revises si está bien traducido o no. Él se puso a mirarlo y dijo, pastor, esto está muy bien escrito, usted parece africano tanzaniano.
Y es que estas son mis raíces. Luego me dijo, pero tengo una pregunta. Le dije, ¿cuál? Usted aquí dice y escribe que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús y no en los títulos. Y está en mi Biblia Swahili. El problema es que mi pastor, dice él, nunca nos ha dicho esto porque él era de las asambleas pentecostales trinitarias de Tanzania. Él fue donde el pastor y le llevó el documento y le dijo: un misionero de Colombia me enseñó esto, ¿usted por qué no lo ha dicho a nosotros? La respuesta del pastor fue: quien le dio ese documento, que le explique. Gloria al Señor. Luego, cuando él vino y me contó, hermanos, se me olvidó todo. Se me olvidó los pasaportes y me dediqué a predicar el evangelio a ese hombre. Y en 8 horas, en una cafetería, me acuerdo muy bien, Dios le reveló su precioso nombre al secretario del cónsul. Él me dijo: pastor, yo no puedo quedarme con esto. Le dije: reúna a su pastor, reúna a sus amigos, reúna a los diáconos, reúna a todos. Y el 22 de agosto de ese año, debajo de un árbol, había más de 120 personas esperándome para predicarles este poderoso evangelio. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Las circunstancias que hay veces nos pasan a nosotros, Dios las convierte en bendición. Cuando comencé a predicarles, como no dominaba el ronga, que era otro dialecto, yo predicaba en portugués, otro traducía al swahili y otro traducía al ronga. Hermanos, y un momento, en 38 minutos debajo de ese árbol, el pastor trinitario comenzó a levantar las manos y a alabar a Dios, y saltaba y decía: Mungu Numoya, Mungu Numoya. Y yo decía: pero ¿qué pasa? Y todos comenzaron como a ponerse en alegres. Me decía: pastor, ¿no entiende? Es que Mungu es Dios y Moya uno. El pastor trinitario estaba diciendo: Dios es uno, Dios es uno, Mungu Numoya, Mungu Numoya. Dios estaba revelando su precioso nombre a esos pastores ahí debajo de esos árboles. Cuando yo veo todo esto, yo llamo al hermano Vicente Arango, que era el director en esa época. Le dije: hermano Vicente, me pasó algo. ¿Qué, John Jairo? Estoy en Tanzania. ¿Y qué hace en Tanzania usted? Fue que me echaron de Mozambique mientras venían los documentos, y aquí estoy. ¿Y qué estás haciendo allá? No, es que primero que todo, para saludarlo y para decirle que me permita bautizar. ¿Cómo así? Es que hay más de 13 personas, incluyendo a 2 pastores trinitarios, que Dios le reveló su nombre y desean ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué hago? Me dijo John Jairo: pues bautícelo mientras yo hablo con el consistorio. Yo fui por 10 días. Duramos 2 meses con mi esposa. Y para resumir el testimonio, hermanos, Dios es tan lindo. Bautizamos 13 tanzanianos, 2 pastores trinitarios, 3 de ellos recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 38 simpatizantes y un lote que me regalaron en la provincia para hacer el primer templo en Tanzania. Fue el domingo el bautismo. El día lunes me llamaron de la oficina de correo que habían unos pasaportes de unos colombianos. ¿Y sabe qué tenía? Tenían ya las visas de residencia para volver al país de Mozambique a seguir predicando el evangelio. Esa circunstancia adversa que Dios permitió, Dios metió su mano para dar tiempo que se estableciera y se predicara el evangelio en Tanzania. Yo los llamaba, organicé una junta, organicé una directiva, y al mes mandaron a un misionero. El consistorio me dijo: vuelva a Tanzania y posesione al misionero. Fue el hermano Tito Vázquez, y como en los viejos tiempos, lo posesioné debajo de un árbol en el único nombre que es sobre todo nombre. Hoy en día Tanzania tiene una obra grande establecida,
Pero ¿quién permitió esas cosas? Las permitió el Señor. Pero yo tuve que pagar un precio. En ese redil y estudio de hogar, tú puedes pagar un precio. Saulo lo pagó allí, pero allí se predicó y se anunció este santo evangelio, y ellos cumplieron con la gran comisión. Un aplauso al Señor en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Por eso el objetivo de Pablo era llegar a Roma, y cuando él llega a Roma llega esposado, pero él sufrió muchos filtros, y en esos filtros de la consolidación ante Agripa, ante el rey, ante el César, apeló a todo el mundo, y en uno de sus discursos el gobernador le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y dice Pablo con esa convicción: no solamente a ti, menos estas cadenas, sino que todos sean cristianos. Cuando usted está convencido por lo que Dios lo ha mandado a hacer, yo quiero decirle que Dios usará circunstancias que, aunque a usted y a mí no nos guste, Él siempre tiene un objetivo: que la gente se salve y conozca el plan de salvación. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Por eso, mis hermanos, en esta primera parte de la consolidación bíblica, hemos visto todo un proceso, y todos fueron efectivos. Todos fueron efectivos. La pregunta es: ¿será que nos sirven esos procesos ahora? ¿Será que podemos seguir dependiendo del Espíritu Santo? ¿Será que podemos seguir, hermanos, alabando y glorificando al Señor y dejándonos usar por Dios? Póngase de pie, hagamos una oración en esta mañana para permitir esa sensibilidad del Espíritu Santo. Permita que la palabra de Dios, que esa consolidación del libro de los Hechos, que ha servido como modelo hoy en día, usted también pueda ahora permitir que el Espíritu Santo lo use, que el Espíritu Santo lo moldee, que usted siga siendo ese testigo del poder de Dios, que Dios use su vida para cosas grandes, que usted vea milagros, que vea portentosos, que vea cosas grandes. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 3. Oh, este hombre, esperanzado siempre a recibir lo de siempre, pero un día lo inesperado lo tocó. Dos hombres sobrenaturales, dos hombres distintos, dos hombres que les gustaba orar y ayunar. Dice la Biblia que cuando ellos lo vieron, él les pidió algo y él dijo: oye, no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos, de eso te damos. Hay algo que conmueve el corazón de las personas, de los grupos de hogar. No es lo secular, no es la técnica, no es el vocabulario, no es la presentación en ocasiones. Lo que conmueve el corazón del mundo es lo que tengamos de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Quiero que nos mires, quiero que nos observe. Y él pensaba recibir algo de ellos, que era dinero, cosas materiales, pero no. Dice la Biblia que cuando ellos dijeron: míranos, él estuvo fijamente observándolo. Y dice la palabra del Señor que le dijeron la palabra en el nombre de Jesús: no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando lo tomaron de la mano, un corrientazo, un poder que pasó por sus manos, pasó por su cabeza, pasó por su cuerpo, fue hasta sus tobillos, y dice que se enderezaron y comenzó a saltar y a brincar, y esto lo mejor, alabando a Dios. Yo quiero decirle que el mundo necesita hoy en día eso. Aunque la gente haya cambiado sus cosas, hay uno que nunca cambiará su propósito de establecer la obra, y es que esta obra la sigue manejando y conduciendo el Espíritu Santo. Necesitamos líderes de grupos de amistad llenos
del poder del Espíritu Santo, que tengan un encuentro personal con Dios, que sepan realmente al Dios que les sirve, que sepan las herramientas que Dios tiene, que sepan los recursos que Dios tiene, y yo le aseguro que el mundo cambiará. A Él sea la gloria. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tenemos, de eso damos. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Espíritu Santo es el que sigue manejando este asunto, y si Él es quien lo dirige, usted y yo debemos ser esos instrumentos de canal y de bendición para que Dios siga haciendo cosas grandes y especiales en nuestra vida. ¿Cuántos quieren seguir viendo la gloria de Dios en su grupo de amistad y de hogar? Que en un momento esa técnica que es buena, esa parte especial que es interesante, que Dios diga: yo quiero que estas personas tengan un toque de mi gloria, un toque de mi presencia, porque eso pasaba en los grupos de hogar del libro de los Hechos. Dicen que cuando pedían confianza, cuando pedían valor, se reunían en las casas y comenzaban a orar sin cesar. Donde estaban temblaba, se llenaban del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue encarcelado, la Biblia enseña que toda la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro, y Dios sacó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro fue a la clase de hogar, al estudio de amistad, abrió una muchacha, una adolescente, y pensó que era un ángel. Fue y avisó: he visto a Pedro afuera. Ellos dijeron: no es Pedro, es un ángel. Cuando usted ora, ayuna y depende de Dios, el Señor hará cosas grandes y especiales en favor de su pueblo. Esos grupos de hogar que usted maneja, hay un Dios grande que está por encima de estas personas, tomando el control y haciendo esa obra especial. Yo quiero que en esta parte bíblica y espiritual tengamos la sensibilidad de Dios, que lo que Dios estableció es lo que funciona, que los hombres que Él ha puesto son el recurso y herramienta para que usted y yo sigamos dependiendo del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Allí donde está, quiero que ore por su grupo de amistad. Diga: Señor, quiero que me uses. Dígale: Señor, quiero que me uses en ese grupo de amistad. Dile: Señor, úsame. Quiero ver milagros en mi grupo de amistad. Que en los reportes, que en los diagnósticos y en las estadísticas que cada uno de ustedes den en los grupos de amistad, también hayan unos ítems que digan: fulano de tal, Dios lo sanó. Fulano de tal que estaba apartado se reconcilió. Fulano de tal que tenía tal problema. Qué bueno que nuestros reportes también vengan dentro del diagnóstico y el reporte resultados espirituales del poder de Dios. Aparte de las cifras, aparte de los números, que haya un ítem. Fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron tantos sanos de cáncer, fueron tantos libertados, fueron tantos libres. Qué bueno que nuestro reporte de grupo de amistad haya esa parte también donde se puede informar a los pastores: pastor, no solamente hay 5 personas, no solamente hay 10 personas, sino que también ellos están conociendo y tienen una experiencia real con Dios. Si eso se hace, si permitimos que el Espíritu Santo obre de esa manera, estaremos ganando y estaremos consolidando un pueblo, no sobre filosofía humana, no sobre técnica humana, sino bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Dile al Señor que te use. Dile: Señor, úsame, usa mis manos, usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, úsame para sanar a los enfermos, úsame para que la gente quede libre, úsame para que la gente conozca verdaderamente tu reino como es. Y si somos todos usados por Dios, ¿quién me dé socorro?
seguirá siendo una iglesia influyente bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Que la gente vea que aquí se marca la diferencia, que la gente vea y sepa que esta iglesia la dirige el Espíritu Santo, para que la gente vea y sepa, aleluya, que nosotros tenemos algo grande y maravilloso. Fuertes aplausos para Jesucristo en esta hora. Es la influencia del poder del Espíritu Santo en nuestro grupo de hogar. Aleluya, aleluya. A Él sea la gloria. Que la gente vea y marque la diferencia y sepan, es que esa iglesia es influyente, no porque es bonita, no porque hay grandes líderes, sino porque hay algo sobrenatural y especial allá que yo no he sentido en ningún otro lado. Y yo creo que estamos en la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, y somos una continuación de esa poderosa iglesia que se levantó en el libro de los Hechos. A Él sea la gloria. Alábale, glorifícale. Tú haces parte de esa iglesia. Tú haces parte de esa iglesia. Son los hechos del Espíritu Santo que han trascendido sobre nuestras vidas. Y cuando esto se ve, no hay demonio que pare a esta iglesia. Al contrario, esas circunstancias adversas permitirán que esta iglesia se siga consolidando bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. A Él sea la alabanza y la gloria. A Él sea la alabanza y la gloria. No quería terminar así, porque ya lo que viene es técnico, y no tendré oportunidad más para esta partecita devocional. Pero ¿por qué no cantamos en los minutos que nos quedan? Usa mi vida, Señor. Y después del almuerzo vendremos con la parte técnica, pero la parte bíblica indispensable. ¿Cree usted que usted puede seguir siendo usado por Dios? Y que ese grupo de amistad donde Dios te ha puesto se va a convertir en un pequeño Pentecostés. Oh, aleluya. Donde se vean ardiendo esas llamas. ¿Sabes qué es lo bonito? Que tú eres parte de ese proceso de consolidación. Y que si Dios nos da la oportunidad de estar aquí otros 100 años, 20 años más, que la generación sepa que viene detrás de nosotros, como decía el pastor, un grupo de hombres y mujeres referentes, que hemos aprendido a depender de Dios. Y lo bonito es que Dios te usó a ti ahora para que seas parte de esa consolidación según los principios de la Biblia. Alabemos a Dios, levante sus manos, cantemos a Él. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Sea consciente de lo que cantan. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Aleluya. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor.
fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Una vez más, usa mi vida, Señor. Dígale que lo use ahí donde está. Sí, Señor. Usa mi vida. Él quiere usarnos para cosas grandes y especiales. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón, aunque indigno soy, sí, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón, aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte, sí, Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte. Quiero servirte. Las fuerzas de mi corazón. Un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Muy bien. Pueden sentarse, amados hermanos, con este break espiritual. Con este hermoso break espiritual vamos a entrar en la parte secular. Dirán ustedes, pastores, que no nos va a dar tiempo para almorzar. Tranquilos, que a las 4 almorzamos. No, según la agenda de trabajo, como que está entre 12:30 a 1. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, porque la temática todavía es extensa, vamos a continuar con la parte secular. Y cuando ya nos den luz verde, entonces hacemos el pare y continuamos. ¿De acuerdo, hijitos? Entonces también parar para que se relajaran un poquito. A ver, vamos a hacer conclusiones precisas, unos 2 o 3, que nos hagan conclusiones precisas y sus apreciaciones acerca del libro de los Hechos. ¿Qué le gustó? ¿Qué entendió? ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue la secuencia? ¿Quién se atreve? ¿Aló? Diga, pastor, muy bien, esto y lo otro, porque eso nos va a retroalimentar. ¿Sí o no? ¿Quién es el... La enseñanza, la comunión, el agradecimiento y el servicio son como las cosas fundamentales que se fundamentaron ellos para tener una consolidación de la iglesia en el tiempo de expansión que ellos tuvieron. Es como lo principal que podemos tener. Buena conclusión. ¿Qué otra conclusión, amados? Es que así en los talleres nos retroalimentamos. Amén. Y la retroalimentación permite recordar. ¿Qué otro punto sobresaliente recordamos?
Jonás. ¿Aló? Aló. Dios les bendiga, hermanos. Yo lo que estoy viendo, lo que me está haciendo entender esta mañana es que nos estamos pareciendo mucho a Jonás. Somos siervos del Dios vivo, queremos a Dios en todo sentido, sabemos que tenemos nuestra salvación, pero no queremos hacer lo que Él nos manda. Eso es lo que estoy viendo o lo que estoy entendiendo, pues no sé. Bueno, ya que usted tocó ese punto, yo trato de entender el sentido y la óptica en que usted lo dice. Pero antes de pasar al siguiente punto, para no dejarlo corto, ¿usted sí sabe por qué Jonás se rehusó a ir a predicar a Nínive? Porque sabía que Dios iba, pero él tenía una connotación emocional de niño. ¿Sí o no? Aquí algunos ya la saben. Entonces, ¿qué pasó? Los asirios de la época eran los malos del paseo. Entonces ellos mataban, mezclaban y perseguían. Entonces los asirios mataron a la familia de Jonás cuando Jonás era un niño. Y el bienestar familiar de la época era la escuela de los profetas. Entonces cuando Jonás queda huérfano, lo mandan a la escuela de los profetas. Y estando en la escuela de los profetas, se gradúa como profeta de Jehová. Y su primera misión, ¿sabe cuál fue? Irle a predicar y anunciar a los asesinos del papá y la mamá. Cosa dura, ¿sí o no? Entonces por eso él tomó otro rumbo. Pero aquí vino la intervención de Dios, que lo pasó por los siguientes procesos: el proceso del barco, al proceso del mar, al proceso del vientre del pez, y en el proceso del vientre del pez vivió otro proceso por 3 días, jugos gástricos, todo eso. Y si Jonás era negro como yo, salió blanco, porque los jugos lo quemaron. Si tenía pelo, salió calvo, y lo peor, vomitado en una playa. Pero ese proceso en Jonás le permitió depurar cosas, porque es el único mensaje en la Biblia cortitico de 8 palabras que se convirtió toda una ciudad. ¿Aló? Entonces, como para conectar con lo que el hermano dice allí, ese proceso, pero buena la parte de la conclusión. ¿Quién otro tiene otra conclusión de esta primera parte? Hermano habló de los 4 procesos, hermano habló que entiende que se parecen a Jonás. Bueno, ¿quién tiene otra conclusión? A ver tú. Dios les bendiga. Los aspectos sobresalientes, la vía que se manejaba de oración y comunidad, el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús, bautismo del Espíritu Santo, la organización eclesiástica y el establecimiento de nuevos lugares de predicación. Los aspectos sobresalientes. Muy bien. ¿Quién más tiene otras conclusiones? Bueno, yo creo que con esta ya nos enriquecimos, ¿sí o no? Muy bien, ahora sí pasemos a esta otra parte, que es los grupos de hogar o reuniones de amistad o refam o grupos de amistad, en la parte de la consolidación y estrategia. En la parte secular, en la definición, consolidación del latín consolidatio, que es la acción y efecto de ¿qué? De consolidarse, dar firmeza, seguridad y solidez a algo. Dar solidez a algo, integrar ¿qué? Varios elementos en un solo elemento. Estamos, o sea, varios elementos, integrarlos en un solo elemento o en un solo paquete para consolidar en la parte técnica. Como estamos haciendo confrontaciones en este seminario, yo quiero preguntarles a los líderes del trabajo y el proceso y herramientas que ustedes tienen, que ya son herramientas efectivas, porque el pastor me mostró los logros y la secuencia y las curvas desde enero a julio, ¿no?
excelente, los felicito. Entonces, como él me mostró una parte que es de resultados, gracias a Dios y al excelente trabajo de todos ustedes, quiere decir que hay unos procesos de consolidación importantes allí. Entonces, como curiosidad de conferencista, yo quisiera saber cuáles han sido los procesos, los elementos que ustedes han integrado para esos resultados. ¿Cuáles han sido los elementos que ustedes han usado para esos resultados y esas curvas de crecimiento tan importante de menos a más para esa consolidación? ¿Aló? Bueno, entonces dentro de los procesos que utilizamos para nuestros grupos de amistad, en relación con lo que vimos, los 4 elementos del libro de los Hechos, estamos practicando en pocas palabras lo que el libro nos enseña, y es: primero, estamos enseñando la palabra de Dios, que son nuestras cartillas. Estamos en un proceso de enseñanza y de edificación. Segundo, terminamos el proceso de la enseñanza y empezamos con nuestros amigos un proceso de comunión. Yo sé que en muchas de nuestras casas terminamos la enseñanza y repartimos un pan, un cafecito, y empezamos a dialogar, a comunicarnos y a ser amigos, ¿cierto? Después de eso, seguimos después con el proceso de comunicación, que es el seguimiento, la llamadita: venga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y seguimos con el proceso de pronto de acompañamiento en algunos casos que uno específicos, que es lo que hacemos acá para poder tener los resultados que tenemos. Esta es la voz de todos. Muy bien, el representante me parece excelente. Eso quiere decir que hay una estructura. Yo fácilmente identifico los procesos y las estructuras, porque no puede haber rueda suelta, cada uno habla lo que quiere, sino que haya una estructura, quien habla por A. ¿Estamos, hermano? Entonces, esos procesos como tal, desde el punto de vista secular, son importantes. A estos procesos, ¿qué pasó? ¿Lo desconectaron o qué? Ahora sí. Viene la definición que saqué. Dice que es la labor dentro del proceso ¿qué? Evangelístico que realiza ¿quién? El pastor y los líderes de la iglesia, con el propósito de ¿qué, hermanos? Confirmar la fe del nuevo creyente e iniciarlo en el camino del discipulado. Esa es la definición que he sacado a nivel de la experiencia de este trabajo de la evangelización. Entonces, en la definición secular se reúnen ¿qué? Varios elementos, y llamamos ¿qué? Estrategias. ¿Ok? A esas estrategias entonces ya entra la labor de los pastores con los líderes. ¿Y cuál es la labor de los pastores con los líderes con base a las estrategias seculares? Es el proceso evangelístico. Mire bien la palabra proceso que está subrayada. No dice es el asunto evangelístico, no, proceso. ¿Aló? Porque esto, hermano, es de procesos. Y los procesos se deben evaluar, se deben medir, se deben diagnosticar, se deben hasta confrontarlos con la realidad de las cosas. Hermano Guille. Sí. Como ustedes saben, somos muy amigos de los procesos. Y hemos querido que siempre se metan en los procesos. Insistimos en los procesos, insistimos en ese orden. Pero lo que quería es más que el hermano John está enfatizando sobre ese elemento secular de los procesos. Pero cuando uno lee la escritura,
ese elemento secular es un elemento que Dios usa para el orden de la iglesia. Entonces, retrayendo lo que estamos estudiando los martes, tenemos allí que el primer capítulo de Filipenses pues es exactamente el encaje de lo que está exponiendo el pastor, es el encaje en lo que Pablo perseguía con los hermanos en Filipo. Y dice Pablo que él perseguía la comunión en el evangelio, la defensa del evangelio y la confirmación del evangelio. La comunión de los que están, la defensa que se hacía con la misma palabra frente a las otras clases de creencias, y la confirmación, porque había gente que creía. Y Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades. Qué pesar que por poco o por mucho. Ojalá te hubieras convencido. Pero en sí él entendió que el evangelio es la verdad. Consolidación, lo que nos lleva en este caso de grupos de amistad, es a la confirmación del evangelio, porque la palabra que estamos sembrando es viva y es eficaz, y la gente la está recibiendo ordenadamente. Ustedes han visto y les he hablado del proceso que llevamos en cada serie y cómo nosotros mismos hemos ido asimilando ese proceso para llegar a ¿qué? Ahorita a la cuarta serie, que ya tendremos que meternos con plan de salvación. ¿Ok? Entonces es el proceso que la misma Biblia enseña, que un catedrático, maestro, un fundamentador como Pablo usó, ¿sí? Y ahí está en el primer capítulo de Filipenses. Gracias, pastor, por su aporte. Y Pablo lo usó muy bien. Por eso en esta parte del facilitador, mire el complemento gramatical. Dice que es el proceso evangelístico de la realización articulado entre pastor y líderes. ¿Aló? Pastor y líderes. Entonces, ese elemento articulado conlleva que la gente en la iglesia cumpla un propósito con todos los que estamos manejando en los grupos familiares de amistad. ¿Y cuál es el objetivo con esas personas? Confirmar la fe del nuevo creyente, la fe del simpatizante, la fe del recién convertido en sus diferentes etapas. ¿Por qué? Porque la fe es una sola, pero la gente en sí tiene muchos tipos de fe, si se puede decir. Unos tienen la fe muerta, la fe viva, la fe roja, la fe verde, la fe fingida, de todo. Pero la fe tiene que ser orientada por la palabra de Dios, y para eso viene la función importantísima entre pastor y líderes de acuerdo a la Biblia: un Señor, una fe y un bautismo, que es la cuarta fase que menciona el pastor, hablar de lo que es el plan de salvación. Entonces, dentro de ese orden de ideas, la persona es iniciada. Mire, vea este vehículo que puse: en el camino. Es una ruta, en el camino del discipulado. ¿Estamos, hermanos? En ese camino del discipulado como tal nos conlleva al siguiente elemento: la gran comisión, discípulos, que era ¿qué? Enseñarles y que guarden. ¿Ok? Volvemos a repetir lo mismo: enseñar y guardar, para sincronizar el elemento entre lo bíblico y lo secular. A esto de enseñar y guardar, veo que aquí tienen ya las lecciones listas, muy precisas. Hay otros apuntes importantes en la consolidación, y son los procesos y la manera como usted como líder se ve ahora, como usted mismo se motive, como usted mismo se proyecta. Entonces dice esto: si no es ahora, si no es aquí, si no soy yo creo que ustedes deben completar la frase: si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién?
que se convierta dentro de nuestro liderazgo de consolidación y sentido de pertenencia. Amén. Sentido de pertenencia como líder de grupos de amistad. Que usted se meta como en ese cuadro, y permítame usar esta frase, que si no hay otro, no hay otro, es usted. Por eso lo traje a colación, porque hermano, nosotros a esto tenemos que colocarle un sentido de pertenencia y un sello. Así me digan que es que yo vengo de tal parte, que yo quiero cambiar las cosas, no, es que esto tiene que tener un sello, una identidad. Y me gusta lo de la iglesia pentecostal.